Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de lo del camino. Y un gusto estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra del Eterno. Y como siempre, nosotros en esta semana vamos a estudiar la parashá. Esta parashá se llama Parashá Vayishlach y va de Génesis 32 al Génesis 36, 43. Y vamos a ver el regreso que tiene Jacob y su transformación. Por supuesto, en esta parashá voy a utilizar la escalera educativa de nuestro maestro Rico Cortés y voy a utilizar el contexto cultural. Quiero ver cómo el contexto cultural del antiguo Medio Oriente nos orienta mucho y nos va a dar mucha luz en ciertos aspectos de esta parashá. Así que vamos a empezar. Y vemos que el regreso que tiene Jacob, porque viene de salida de la casa de Labán, después de 20 a 22 años después, y regresa pues hacia la tierra prometida con sus 4 esposas y 11 hijos. Pero Jacob manda a decir a su hermano mellizo Esaú, ¿verdad? Que quiere hallar gracia delante de sus ojos y envía a unos emisarios. Es decir, que nosotros podríamos pensar, bueno, quiere reconciliarse con su hermano, pero estos emisarios, una vez que le mandan a decir esto a Esaú, Esaú después que regresan, le dicen a Jacob justamente que su hermano va a su encuentro y con 400 hombres. Bueno, ¿qué para nosotros 400 hombres? Bueno, podríamos pensar, bueno, es toda una comitiva que tiene su hermano para recibirlo. Es parte de la comitiva, gente de su clan. Podríamos decir, bueno, son también todos sus familiares que lo van a acompañar. Eso es lo que podríamos pensar, ¿verdad que sí? Bueno, pero en realidad Jacob, Esaú viene a su encuentro y estos 400 hombres, si nosotros lo vemos desde el punto de vista cultural del antiguo Mediano Oriente, vemos que en el mundo semítico antiguo, regresar al territorio del clan implicaba no solamente enfrentarse a las deudas, a las alianzas rotas y a los conflictos de honor no resueltos. La sociedad estaba basada en honor y vergüenza y había una vergüenza compensatoria según John Walton. Un hermano ofendido, que en este caso sería Esaú, retenía todavía odio y tenía, fíjense, escuche bien, según él, la cultura del antiguo Medio Oriente, vemos que todavía puede tener ese derecho de venganza de sangre. ¿Ok? Así que el miedo de Jacob no es exagerado. Culturalmente, Saúl tenía el derecho legal, escúchelo bien, el derecho legal por ese engaño de la bendición que él tuvo. Y en los textos de Mari e inclusive en los textos del antiguo cercano Oriente, 400 hombres, todo el mundo entendía que era un número técnico-militar de unidad de tropa de guerra. ¿Qué significa? Que 400 hombres era lo que se utilizaban para ataque, para resguardar fronteras, para tomar represalia y para grupos rebeldes, también era para guardias personales armados de un jefe. Así que Jacob entiende perfectamente que esto de su hermano con 400 hombres, eso no es una reconciliación, eso es un acto militar que se entendía perfectamente en aquella época y por supuesto en todo el entorno de Mesopotamia. Así que algunos autores también expresan que ese regreso de Jacob, ese viaje que hace, es un camino espiritual, es decir, que no es solamente un retorno geográfico, sino existencial, donde se confrontará con la identidad antigua de él.
¿Por qué? Porque en Génesis 32 nosotros vemos que Dios envía ángeles para acompañarlo de regreso a la tierra prometida. Por lo tanto, este ya indica una dimensión celestial respaldando esa misión, aunque Jacob todavía tiene mucho miedo. Así que Jacob organiza una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Envía mensajeros, se pone a orar pidiendo rescate y envía presente a manera de tributo. Nosotros sabemos que evidentemente es bien importante esto de los tributos y también hemos pensado que en vez de ofrecerle los tributos al Eterno como él lo había hecho, el voto, ¿verdad? Que no lo cumple. ¿Verdad? Este tributo se lo entrega supuestamente a su hermano, cosa que no debería de ser. Pero también nosotros tenemos que ver que en el antiguo Medio Oriente, estas tres cosas que hace Jacob como mensajero, orar y enviar presente, no es solamente para apaciguar a su hermano o contentarlo o enviarlo como soborno. Según el Humash, estas tres estrategias son prácticamente estrategias halágicas judías que se utiliza ante un peligro. Pero vamos a ver que los jefes de clanes dividían sus caravanas cuando enfrentaban una fuerza hostil. De hecho, esto está representado también en las tablas de Mari. Cuando un clan buscaba una reconciliación, ¿qué hacían? Lo mismo, regalos por adelantado, colocaban caravanas, organizaban esas caravanas por niveles de valor y expresaban, fíjense bien, su misión voluntaria. Es decir, entonces que en el antiguo Medio Oriente el envío de regalos progresivo era un acto diplomático que se llama sulmanu, es decir, tributo pacificador, según el antiguo Cercano Oriente. Era un mecanismo para convertir el enemigo en un aliado. ¡Wow! De verdad que esto nos abre mucho los ojos, ¿verdad que sí? Bueno, así que los regalos de Jacob cumplen exactamente este patrón y lo que busca era transformar una posible guerra en alianza. También los estudios de K.A. Kitchen, aquí en este libro que es de On the Reliability of the Old Testament, confirman que la diplomacia del tributo era la forma más efectiva de evitar conflicto entre parientes políticamente separados. Otra cosa interesante. Y en cuanto a la oración, claro, Jacob apela al pacto de Abraham y de Isaac, le recuerda la promesa, pero no solamente eso, a nivel cultural también se hacía, se apelaban los pactos ancestrales para pedir intervención divina. Esto se encuentra bien expresado en los textos ugaríticos. O sea que la oración no solamente era una poesía, sino era una invocación legal del pacto. Así que nosotros entendemos que esto que estaba haciendo Jacob no era nuevo, era algo que se utilizaba y se hacía en el antiguo Medio Oriente y que él lo estaba utilizando también. Es decir, que no era una cosa inventada. Jacob también divide su campamento en dos, ¿ok? Y culturalmente lo hacían los jefes de los clanes para antes de enfrentar una fuerza hostil. Eso aparece en los textos de Mari también. Pero Jacob, cuando cruza su familia por el río Jaboc, al lado norte del río, él queda solo. Oh, y eso lo vemos aquí. Él viene de Harán, viene bajando, ¿sí? Se queda aquí en Peniel y va a pasar a su familia. Esto que está aquí azulito, muy clarito, es el río Jaboc. Y pasa a su familia de este lado sur hacia el lado norte. ¿Por qué? Porque esta zona es bien vulnerable para él. ¿Por qué? Porque viene subiendo su hermano Esaú, o sea, Edom, hacia él con esos 400 hombres.
El jefe tribal cruza, pero cruza de último. ¿Por qué? Porque es el escudo del grupo, el que enfrentaba los peligros primero y el que representaba la protección física. Ahora, ¿por qué entonces Jacob hace todo lo contrario, se queda solo y del lado vulnerable? Y eso pues podemos decir que eso realmente no es una estrategia militar que está haciendo Jacob, claro que no, porque él sabía cómo tenía que actuar, pero algunas veces, y lo que se menciona es que se aleja para estar solo, quizás llorar, desahogarse, enfrentar todo lo que él estaba sintiendo. Y no solamente eso, a veces en la soledad hay encuentros divinos y eso nosotros los tenemos de ejemplo, ¿verdad? Cuando Elías huyendo al desierto, Primera de Reyes, Moisés cuando estaba solo en Horeb, Éxodo 3, Agar cuando está sola en el desierto, Génesis 16, o Samuel cuando oye la voz de el Eterno en la noche. Es decir, que hay ejemplos de que en eso puede haber un encuentro divino. Y de hecho, sí lo tiene. Él lucha, según la Biblia, ¿verdad? En Génesis 32, 24, dice que lucha con un hombre. Y que luego se revela esa manifestación divina y dice que vi a Dios cara a cara ya en Génesis 32, 30. Es decir, que la lucha nos dice al principio con un hombre, ¿por qué? Porque la palabra es Ish, pero algunos dicen es un ángel, es Dios, es un ser divino. Y eso aparentemente hace que sea pues como un ser de tipo espiritual. Según la tradición judía clásica, ¿qué piensa al respecto? Bueno, según Oseas 12, de 4 al 5, donde el profeta afirma que Jacob luchó con un ángel. Rashi Ramban dice o lo identifica esta persona o este ser como un mensajero celestial con apariencia humana. Y esto es lo que se llama la teofanía. ¿Qué es la teofanía? La manifestación visible o física de la presencia de Dios adaptada a la capacidad humana. Es decir, que la lucha de Jacob aparentemente es con algún ser celestial, es un enviado con el cual él está luchando. ¿Ok? Sin embargo, podemos ver que estos ángeles o estas apariciones de ángel del Señor lo vemos en Éxodo 3:2, en Jueces 6 del 11 al 16, que se lo recomiendo que lo lean, y Daniel 10, 13 o también en el verso 20 y 21. ¿Por qué? Porque son ángeles que a veces son asignados a la persona o también son ángeles asignados a cierta ciudad o a ciertas, vamos a decir, regiones o a ciertas naciones, como usted puede leerlo en los versos que hemos mencionado. Es decir, entonces, que es un mensajero divino como representación visible del Eterno. ¿Ok? Y esto no es nada nuevo. Esto ocurrió con Moisés en la zarza ardiente. Él tuvo una teofanía, como también cuando en el monte Sinaí el Eterno descendió, ¿verdad? Y se produjo manifestaciones. O el ángel junto a Gedeón en Jueces 6 del 11 al 23, o en la nube de gloria sobre el tabernáculo, cuando leemos Éxodo 40 del 34 al 38. Son manifestaciones visibles, físicas de la presencia de Dios que nos ayuda a entender que es el Eterno el que está enviando o nos está tratando de decir algo. Así que
En el antiguo Medio Oriente también esto era conocido. ¡Wow! Es decir, que esta cultura de aquel tiempo, este aspecto cultural, tampoco era nuevo. Luchar con un ser divino como un rito de legitimación. Había, y existen todavía muchos relatos donde un héroe combate con un ser divino o semidivino. ¿Para qué? Para recibir poder, para recibir un nuevo nombre, escuche bien esto, o ser confirmado como gobernante o patriarca o entrar en su destino heroico. Fíjense que este patrón aparece en la epopeya de Gilgamesh cuando lucha con Enkidu y luego con otras criaturas divinas para demostrar su estatus. También está en el Emuná Elish de la tablilla 4, donde Marduk vence a Tiamat para legitimar su supremacía. Relatos cananeos de Baal cuando lucha con Yam o con Mot. Y en la historia mesopotámica también existen estos patrones de lucha con criaturas divinas, por lo menos en el antiguo cercano Oriente, donde estas luchas simbólicas entre dioses y héroes para establecer una autoridad. Así que en el antiguo Medio Oriente, el héroe gana poder al vencer. Esto, la lucha entonces que tuvo Jacob no es para la cultura del antiguo Medio Oriente, no era nada nuevo, no era, aunque era especial, ya tenían ellos nociones acerca de este tipo de luchas con divinidades, ¿verdad? Pero en la Biblia, aunque el héroe cuando lucha con un agente divino, ¿verdad? Gana poder cuando vence, en la Biblia, pues, con Jacob ocurre todo lo contrario, es decir, Jacob vence es al perder. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque en Génesis 32:25 dice que este ángel le tocó la articulación del muslo y se dislocó el muslo de Jacob mientras luchaban. Fíjense que en el hebreo la palabra esta, tocar, ¿ok? Es naga y sugiere un toque ligero, no es un golpe que le dio. En otras palabras, este ángel solo toca ligeramente la cadera de Jacob, la disloca el muslo inmediatamente y esto muestra que Dios podía derrotarlo en cualquier momento sin ningún esfuerzo, por supuesto, ¿verdad? Según esta referencia académica de Nahum Sarna en el JPS Torah Commentary, dice y menciona que la dislocación es un golpe simbólico que revela la absoluta superioridad divina. Es decir, que Jacob no gana esta pelea por fuerza, sino que él vence porque se aferra a el Eterno. Es decir, que aún estando herido, reconoce su fragilidad, su necesidad del Eterno. Es una entrega voluntaria que permite que Dios transforme entonces su persona. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió porque ocurre el cambio de nombre igual como lo hacían en el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente, recibir un nombre después de una lucha significaba un cambio de destino, un ascenso de rango y una prueba de identidad. Wow. Es decir, entonces que esto mismo está ocurriendo ahora también con Jacob, ¿verdad? En la Biblia vemos que se redefine el significado de Jacob. Ya ahora su nombre no iba a ser más Jacob, sino iba a ser Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con el Eterno y con hombres y has prevalecido, según dice Génesis 32, verso 28. Pero ¿cómo es que prevaleció si Jacob ahora acabó cojeando? Prevaleció porque no soltó nunca al Eterno, aún estando vencido. Su victoria es la perseverancia, pero no la fuerza. Según Gordon Wellman, dice que el énfasis no está en que Jacob ganara físicamente, sino en persistencia en aferrarse al Eterno a pesar de esa derrota física. Y según Gerhard von Rath, dice que el nombre de Israel
connota el que lucha con Dios, pero desde la dimensión de la dependencia divina y no del poder humano. Así que en el antiguo Medio Oriente los victoriosos, oye, mire esto que también es interesante, los victoriosos demostraban autoridad con señales corporales, es decir, que cuando ellos ganaban una lucha, ganaban vamos a decir, unas batallas, tenían marcas, tenían cicatrices o tenían en su defecto también tatuajes, ¿ok? Eso era socialmente, demostraban pues la habilidad que ellos habían tenido y el poder que ellos tenían al vencer, ¿ok? Sin embargo, Jacob sale cojeando. O sea que la marca de Jacob no es cultural, sino divina. Su cojera lo distingue del resto de los jefes triviales. Hay un estudio antropológico de Bruce Malina del Nuevo Testamento, dice que las marcas corporales tenían un significado social. En la Biblia las heridas divinas no tienen ese tipo de significado, no tienen un significado político, sino más bien un valor de tipo teológico. Bueno, después sigue en la preparación que tiene pues Jacob al encuentro con Esaú. Después de esa lucha que tuvo con este ángel, este hombre o esta divinidad, pues Jacob ya no actúa por miedo, sino por madurez espiritual. Según el antiguo Medio Oriente, porque también Jacob lo hizo, el inclinarse 7 veces, como lo hizo Jacob en Génesis 33:3, dice que es un gesto diplomático de paz. ¡Wow! Es decir, que Jacob ahora, que se llama Israel, no se está inclinando como si fuera ahora un esclavo netamente de su hermano Esaú. No, está utilizando esto como un gesto diplomático y está es en busca de una transformación y en busca de una reconciliación genuina. El Humash subraya que Jacob ya no manipula, ahora enfrenta su pasado con honestidad. Am, pero también esto lleva a un contexto profético. La historia de Jacob representa la futura historia de Israel. Y voy a empezar con Isaías 30, verso 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, mis hermanos, que este es un tiempo que todas esas pruebas, esa angustia que pasó Jacob, también lo va a pasar en un futuro el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso va a tener, por así decirlo, una gran prueba. Antes de su completa restauración. Es una extensión, algunos dicen, de la lucha que tuvo inicialmente Jacob y también es para su redención final. Así como Jacob fue transformado y bendecido después de la lucha, Israel será completamente restaurada y redimida en los tiempos finales, según la profecía. Por lo tanto, escatológicamente sí podemos ver un paralelismo entre Jacob y el futuro de Israel, ¿verdad? Escatológicamente. Vemos igualito la huida fuera de la tierra, la lucha con el ángel, que es su lucha interna, una lucha espiritual, reconocida después en los 7 años pues, de angustia de Israel, en la angustia de Jacob. Su encuentro con Esaú, o sea, Edom, representado por un falso pacto de reconciliación. La desolación, representado en los últimos 3,5 años de tribulación y huida. La mano del Eterno a favor de Israel, que vemos pues en el 4 año de la angustia de Jacob, la estrategia militar y el regreso del Mesías y la entrada de nuevo a la tierra de la promesa, que sería el restablecimiento del reino. Así que, mis hermanos, creo que definitivamente el estudiar la palabra, especialmente este capítulo, ¿verdad? Donde hay una
un sinnúmero de detalles que nosotros quizás podemos malinterpretar. Bueno, aquí vemos cómo lo que es la cultura del antiguo Medio Oriente nos ayuda y nos da luz en muchos de ellos, ¿verdad? Y vemos cómo el Eterno es un Dios fiel que nos ayuda a encarar justamente nuestros miedos. Shalom, shalom.